Derivaciones especiales. Tenemos a la ruta del 2,3-bifosfoglicerato. Hay células que, como decíamos, no tienen mitocondrias, ¿no? Como el eritrocito, no tiene mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesita una ruta alternativa. Esa ruta alternativa es la 2,3-bifosfoglicerato, que regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? El tener el 2,3-bifosfoglicerato permite que el eritrocito, ¿ya?, que transporta oxígeno en su estructura hacia los tejidos, unido el oxígeno a la hemoglobina, pueda liberar el oxígeno en los tejidos, ¿ya? Porque esa es la función de los eritrocitos, llevar oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, esto hace que se regule la afinidad de este y cuando el eritrocito esté pasando por un tejido pueda liberar oxígeno. Importancia clínica. Aclara por qué en hipoxia o en anemia facilita la liberación de oxígeno a los tejidos, ¿no? El 2,3-bifosfoglicerato nos permite que el eritrocito libere con facilidad oxígeno en los tejidos. Descarboxilación oxidativa. ¿Dónde se localiza la descarboxilación oxidativa? En la matriz mitocondrial. Esta es la mitocondria, estas son las crestas mitocondriales. Hemos dicho que aquí se da la fosforilación, ¿ya? Las enzimas claves, el complejo de piruvato deshidrogenasa, PDH, ¿ya? Complejo de piruvato deshidrogenasa. Multienzimático, dependiendo de coenzimas derivadas de vitaminas. Mecanismo, descarboxilación del piruvato, grupo hidroxietilo. Por ejemplo, acá, en este mecanismo funciona o interviene lo que es la vitamina B1, ¿ya? Que es parte del complejo B. Transferencia a lipoamina, formación de la acetil-lipoamina. Transferencia de la coenzima A, genera acetilcoenzima A. Reoxidación de la lipoamina mediante FAT y NAT, nicotinamín adenín dinucleótico reducido a nicotinamín adenín dinucleótico oxidado más CO2. ¿Ya? ¿Qué les está diciendo de la descarboxilación oxidativa? Les está diciendo cómo se están produciendo estas reacciones anteriormente mencionadas en grande, ahora las estamos mencionando en pequeño. ¿Ya? Es decir, les decía, la glucosa por la vía de la glucólisis va a pasar glucosa a fructosa, fructosa a piruvato. Pero en el medio hay más reacciones. En el medio hay más reacciones. Recuerden que una vez les decía, no estamos profundizando, hay más cosas, hay más cosas. Bueno, en el medio hay más reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Estas, ¿ya? Estas reacciones están en el medio del paso de glucosa a fructosa, de fructosa a piruvato y de piruvato a ATP, ¿ya? En esas reacciones, una de las enzimas que es muy importante es la complejo de la piruvato deshidrogenasa o PDH. Ya, este piruvato deshidrogenasa PDH es un complejo multienzimático. Les está diciendo, cuando les está hablando de complejo de piruvato deshidrogenasa, no estoy diciendo que solo existe la piruvato deshidrogenasa, sino que hay varias otras enzimas que forman parte del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a ver que es como un equipo de fútbol y tiene varios componentes, ¿ya? ¿De qué depende? De coenzimas. Hay enzimas que les decía que es una enzima, una estructura que me permite pasar de una molécula A una molécula B. Bueno, resulta que en el medio, además de las enzimas que me permite ese paso, necesitan de otras estructuras como las coenzimas. Estas coenzimas son algunas vitaminas. Ahí está la importancia de las vitaminas. Por eso hoy en día hay varios tratamientos que se basan en el tratamiento de multivitamínicos o vitamínicos, van a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos de esas coenzimas para que se genere finalmente energía o lo que es ATP o se regule este mecanismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que les está diciendo aquí. ¿Cuál es el mecanismo por el cual este complejo piruvato deshidrogenasa trabaja? Primero se descarboxila el piruvato, ¿ya? Y pasa a ser de un grupo hidroxietilo, ¿ya? Y luego pasa la transferencia de la lipoamina con la formación de acetil-lipoamina. Les está hablando ahorita de los pasos en medio, ¿entiendes? Del piruvato para que pase al ciclo de Krebs. Primero la descarboxilación del piruvato, la transferencia a lipoamina, ¿ya? Y luego la transferencia a coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y luego todas estas estructuras van a verse relacionadas para la formación de NAT, nicotinamina adenín dinucleótido. ¿Por qué? Porque el NAT es una molécula que habíamos dicho que nos da energía. Entonces, todo esto que están viendo aquí está sucediendo dentro de la célula y en la ruta intermedia para la conformación del ATP. ¿Cómo se regula? ¿Ya? Así como tenemos estimulantes, tenemos que tener inhibidores. ¿Ya? Entonces, inhibidores, ¿qué quiere decir inhibición? Bloquear, ¿no ve? Negar, eso es una inhibición. Entonces, ¿quién inhibe? La acetilcoenzima A,
el NAT reducido y el ATP. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo moléculas suficientes, ¿ya? Fíjense que habíamos dicho que la acetilcoenzima A, el nicotinamina adenina-dinucleótido y lo que es el ATP son moléculas finales que necesitamos para la energía. Si yo ya tengo muchas de estas moléculas en mi célula, entonces ¿para qué produzco más? ¿Sí? Por eso es que las mismas moléculas que se deberían producir en este ciclo son las mismas que van a decir ya no más, ¿sí? Por eso se inhiben, porque dicen ya no, ya somos muchas, ya no necesitamos más, ¿ya? ¿Y quién las activa? ¿Quién activa esta vía? El ADP, el calcio, el piruvato y la insulina en el tejido adiposo, ¿ya? Son ejemplos de los que pueden activar la vía y los que pueden inhibir la vía. Y el control covalente, es decir, ¿qué es covalente? Covalente es algo intermedio que está apoyando, vamos a decir, a la ruta principal. Eso es covalente. Entonces tenemos a la fosforilación, que lo que hace es inactivar, y a la desfosforilación, que lo que hace es activar. ¿Qué cosa? Este complejo de piruvato, que habíamos dicho aquí anteriormente, ¿no? Complejo de piruvato deshidrogenasa. Es un complejo que nos va a permitir actuar en el ciclo de Krebs para la formación de ATP, que sigue estas vías, ¿ya? Sigue estas vías. Entonces, cuando se da una fosforilación, se inactiva y cuando se da una desfosforilación, se activa este complejo. Balance energético global. Entonces, en síntesis, tenemos lo más adecuado para nuestro cuerpo es la vía aerobia, ¿ya? Aerobio, oxígeno. Utiliza oxígeno para hacer todas estas reacciones. Todas nuestras células deberían trabajar en aerobiosis. Nosotros somos seres aerobios porque necesitamos oxígeno. Entonces, por la vía aerobia, ¿qué es lo que se va a producir? La glucólisis, la formación del complejo piruvato, ¿ya? El ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Y qué sale de esto? O sea, ¿para qué tanto nombre tan raro? Para la formación de 32 moléculas de ATP. Fíjense cuánta energía se produce en aerobiosis, ¿ya? Pero tenemos una ruta de escape. Cuando por alguna razón no tenemos suficiente oxígeno, ya sea por una enfermedad o lo que les decía, hacer mucho ejercicio, no le doy chance a mi cuerpo de poder utilizar la vía aerobia, entonces se va a ir por la vía anaerobia. Y la glucólisis no me va a dar lugar a piruvato, a Krebs o fosforilación oxidativa, me va a dar lugar a lactato. Y de lactato van a derivar, fíjense, solo 2 moléculas de ATP. Entonces, obviamente, ¿cuál es la mejor ruta o la mejor vía para nosotros? La aerobia. Solo el 58% de la energía de la glucosa se conserva como ATP. El resto se va disipando como calor, ¿no? La forma térmica, por eso es que nosotros tenemos determinada temperatura. Entonces, fíjense cuán importante es la vía aerobia. De la vía aerobia vamos a terminar en 32 moléculas de ATP. Aspectos clínicos. ¿En qué nos sirve saber todo esto? Esto es un pantallazo para que tengan una idea de para qué tanta cosa, para que nosotros podamos diagnosticar ciertas enfermedades y tratar también estas enfermedades. Deficiencia de la tiamina o la vitamina B1 bloquea al complejo piruvato. Entonces, si bloqueo yo al complejo piruvato, no va a entrar esto a qué? Al ciclo de Krebs. Si no entra al ciclo de Krebs, no se forma ATP. Entonces, ¿qué va a pasar con ese piruvato que no se puede estar utilizando? Se va a ir acumulando. Y el piruvato va a utilizar otra vía, la vía del lactato, ¿no? Y va a empezar a acumular, ¿qué cosa? Lactato. Y nos puede llegar a producir acidosis láctica, ¿ya? El arsenito y el mercurio. El arsenito y el mercurio les cuento que son metales pesados y son metales pesados que hoy en día los estamos encontrando en muchas cosas, en los alimentos, en los enlatados, se encuentran metales pesados en el agua, solo que nuestro país no tiene los medios para poder hacer el testeo de los metales pesados porque estamos siendo muy contaminados por un montón de cosas. El ambiente, haciendo un paréntesis, había una queja de la gente de Viacha hablando de la contaminación del agua por las minas, metales pesados, son metales pesados. ¿Qué pasa con esos metales pesados? Que es algo que nos implica a todos. La contaminación ambiental y el acúmulo de metales pesados nos implica no solo a los pobladores, nos implica a todos. ¿Por qué? Porque estos metales pesados, les estoy dando ahorita solo 2 ejemplos, hay muchos metales pesados, pero el arsenito y el mercurio, ¿qué hacen? Inactivan la lipoamida, ¿ya? Y si yo inactivo la lipoamida, no puedo permitirme la vía del complejo de piruvato. Si yo no me puedo permitir la vía del complejo de piruvato, no voy a poder generar ATP. ¿Qué va a pasar? Los pacientes van a empezar a enfermar.
va a haber fallo metabólico severo, ¿ya? Esto es un tema muy interesante que yo los invito a que averigüen un poco. Por eso es que los metales pesados nos están enfermando. Es un hecho eso. Defectos genéticos. Hay personas que nacen ya con el defecto, ya sea en el complejo de piruvato, ya sea a nivel de la fosfofructosinasa, ya sea, ¿y qué va a pasar con esas personas con sus defectos enzimáticos? Como no tenemos a la enzima que regula, que media la producción final de ATP, porque básicamente todo lo que les he hablado hoy día es ¿para qué? Para que se forme ATP. Son personas que tienen trastornos neuromusculares, son personas que sus músculos no les responden, tienen atrofias, ¿ya? O tienen hipofunción muscular, por ejemplo, nacen así. O las anemias, que les di la anemia hemolítica, porque hay un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es impedir la vía de la glucólisis aerobia. Entonces empiezan a hemolizarse sus eritrocitos, quiere decir, se destruyen, explotan. Eso es hemólisis, ¿ya? Entonces, son ejemplos de enfermedades genéticas que se producen por alteración de cualquiera de estas enzimas. Ejercicio y sepsis, aumentan el lactato, ¿no? En la sepsis, que les había dicho que es una infección severa, tremenda, la sepsis y el shock séptico son infecciones generalizadas previas a la muerte. Como hay un bajo flujo de oxígeno a los tejidos, entonces aumenta el lactato que nosotros utilizamos para hacer seguimiento de la sepsis. Y en el ejercicio físico, les decía, como ustedes no mucho ejercicio, no le doy chance a mi célula de utilizar el ciclo aerobio, se genera glucólisis por la vía anaerobia. Entonces se acumula, ¿qué cosa? Lactato. Y eso es lo que nos da la macurca o las agujetas, dependiendo del país donde estén, ¿no? En nuestro país le decimos macurca. Entonces, fíjense cómo algo tan molecular, que es muy interesante, tan molecular, estas reacciones enzimáticas me puede traer enfermedades como la fatiga crónica, que ahorita está muy en boga y hay más casos de síndromes de fatiga crónica, la depresión, las alteraciones de la memoria, las alteraciones del cerebro, el sistema nervioso central, la anorexia, ¿no? El beriberi, por ejemplo, que es el déficit de tiamina, que nos produce alteración a nivel cardíaco, nos produce una insuficiencia cardíaca de alto gasto o dificultades en la respiración, ¿no? Les dando ejemplos de cómo no seguir esa vía nos puede enfermar. Está más. La glucólisis y la descarboxilación oxidativa del piruvato constituyen el eje central del metabolismo energético. Lo estamos volviendo a repetir, el piruvato, ¿no ve? La descarboxilación, la vía por la cual el piruvato va degradándose hasta que entre al ciclo de Krebs para la formación de ATP. Integran rutas de carbohidratos, lípidos y proteínas. Están finamente regulados para responder al estado energético celular. Alteraciones de estas rutas repercuten directamente en algunas enfermedades, ya lo hemos dicho, metabólicas, neurológicas, cardiovasculares. Su comprensión es esencial para correlacionar la bioquímica con la fisiología clínica. ¿Listo? Hasta aquí nos quedamos. El siguiente vamos a hablar ya un poco más profundo del ciclo de Krebs, o sea que ni se asusten, porque voy a volver a repetir, ahora sí con más calmita, todo lo que son las vías enzimáticas. ¿Ya? Listo, muy bien muchachos, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora, se cuida.